La palabra de Dios dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Amén. Así de pie recibamos al presbítero Martín Licona, que tiene el mensaje de esta tarde que lleva por nombre la dificultad de un consejo. Voy a invitarles a que inclinen sus rostros, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su dirección en el mensaje de esta tarde. Bendito Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos contigo por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, amantísimo Señor, porque eres bueno para con nosotros, y te pedimos que en esta hora prepares nuestros corazones, nuestro entendimiento, para comprender qué es lo que tú quieres para todos y cada uno de nosotros. Quita las distracciones, quita el estorbo, amantísimo Señor, en nuestras vidas, en este instante. Ponemos en tus manos las preocupaciones de tal modo que en este momento no ocupen la atención en nuestros pensamientos. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu dirección en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor, amados hermanos y hermanas. Les ruego mantener la Biblia abierta ahí en Proverbios capítulo 13, versículos 10 al 20 en esta tarde. Una de las bendiciones que encontramos en el libro de Proverbios, en esta serie de sermones que hemos tenido en el culto vespertino, en el culto contemporáneo, como iglesia La Casa del Alfarero, que se ha basado prácticamente en el libro de Proverbios, nos han enseñado varias lecciones. Han pretendido mostrarnos el camino, han pretendido orientarnos sobre las cosas que pueden ser convenientes y las cosas a las cuales deberíamos prestar atención y advertir el peligro y los riesgos en nuestra vida. Pero es que precisamente en relación a esto, una de las cosas que más nos cuestan trabajo a los seres humanos, incluyendo por supuesto, evidentemente, a los cristianos, es entender la importancia de los límites, la importancia de los riesgos, la importancia de las advertencias en nuestra vida. Más de uno ha entrado en diferentes momentos en situaciones tan diversas, algunas triviales, algunas importantes, como lo fue incluso en la pasada pandemia. Ahora ya podemos hablar de esa pasada pandemia, como lo fue el uso del cubrebocas. Nunca había escuchado un debate tan grande que se dio. Me encontré a varios pastores en el camino, algunos presbiterianos, otros no tanto, otros no lo eran definitivamente, en relación hacia la fe que implicaba el uso o el desuso de un cubrebocas. Personas con la amplia determinación de no usar un cubrebocas porque eso implicaba en algún momento
atentar contra tu fe, contra tu convicción o contra la confianza que podías tener en Dios. Y eso fue un debate grande entre el cristianismo, cuando nuestro debate debía centrarse en el testimonio, debía centrarse en el alcance de medir ciertas normas, de confrontar cierto tipo de actitudes, no el uso de un cubrebocas o no. Y lo mismo sucedió con las vacunas, y lo mismo sucede con la atención médica, y lo mismo sucede incluso con algunas otras circunstancias ajenas ya propiamente a la Escritura y que en algunos momentos tendrían que ver o tendrán que tener implicaciones como la terapia de diversos tipos, en los cuales, como pareciera ser un pasatiempo interesante, los cristianos comenzamos a debatir sobre si cierto tipo de prácticas, sobre si el cristiano puede o no tener terapia, sobre si el cristiano puede hacer o no puede hacer determinadas cosas que encontramos en términos generales en este mundo. Pero el libro de Proverbios, más allá de ser una llave o un glosario de temas para cierto tipo de circunstancias como estas, nos va a centrar en algo que es muy importante, que es aprender a escuchar la voz de nuestro Dios. En otras palabras también, aprender a escuchar y poner en marcha los consejos que Dios puede darnos incluso sobre cuestiones que consideraríamos más del dominio propio. Podríamos pensar que tal vez la importancia de un consejo bíblico, la importancia de un consejo que emane de la Escritura, pueda venir en aquello que nos pueda servir para encontrar la felicidad, para encontrar la estabilidad espiritual, para encontrar esa comunión con Dios, para encontrar esa relación con el Señor y que nos pueda ayudar a entender el por qué suceden tantas cosas en la vida. Pero volteamos al libro de Proverbios. Y en una época donde de verdad trato de imaginarme, no hay datos y solo es imaginación, pero trato de imaginarme una cultura en la época en la que se escribe el libro de Proverbios, fechas más, años menos, por lo menos cerca de unos 800 años antes del nacimiento de Jesucristo, en ese rango que podemos encontrar. Una preocupación del autor de este libro, evidentemente inspirado por el Señor, sobre ciertos comportamientos que como personas deberíamos evitar y otras áreas en las que como cristianos, como hijos e hijas de Dios, deberíamos trabajar y esforzarnos todavía por aprender a hacerlo de una mejor manera. Versículo 10. Ciertamente, la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados, ¿qué dice, hermanos? Está la sabiduría. Y es que algo interesante en relación a la soberbia es que nadie puede entenderla hasta que la practica. Para una persona poder entender o recibir no quiero decir clasificación, pero recibir la indicación de que estás actuando con soberbia o que una persona es soberbia, solemos siempre rechazar o se suele siempre rechazar esa indicación. ¿Por qué? Porque la soberbia va a implicar la actitud de no reconocer nada. La actitud de creer que lo conoces, lo sabes todo y lo puedes todo. La actitud de entender que tienes algo especial por encima de las demás personas. Definitivamente creo y estoy convencido que por la recomendación que hace el autor de Proverbios, nadie, al menos de manera consciente, anda presumiendo que es soberbio. Digo, no lo he encontrado, no sé si hay alguien en ese sentido que pueda decir, no, yo soy
yo me llevo el primer lugar a la persona más soberbia del mundo. Ahí con sus acciones puede ser que le otorguemos el premio sin que se entere esa persona. Pero el autor está pensando más allá de eso y nos dice que ciertamente la soberbia concebirá contienda. Y llama a una distinción interesante de evitar ese tipo de circunstancias y entender que el único freno para evitar ser soberbio, caer en la soberbia en cualquier área de nuestra vida, sea en la bíblica, sea en lo personal, sea en lo académico, sea en lo social, sea en otros ámbitos, es la dependencia total de Dios. Y el Señor marca un concepto interesante que pretende poner un freno a ese tipo de circunstancias, y lo hace en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo, cuando él nos indica también: ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo. ¿Qué dice, hermanos? Que el que deba tener. Y eso ya supone un problema, porque bueno, ¿y cuál va a ser ese concepto de mí mismo? No me puedo permitir que los demás me vean como inferior. No me puedo permitir que los demás me vean como que no lo sé. No me puedo permitir que los demás me vean débil o ignorante. Entendiendo la palabra ignorante como carencia de conocimiento. Y dice la Escritura, por lo menos lo que nos ha enseñado el libro de Proverbios hasta hoy, esa es la raíz de la soberbia. El no permitirnos. Y contrasta con lo que aparece justamente en el versículo 10 cuando menciona: mas con los avisados está la sabiduría. Una persona avisada es la que es capaz de entender los riesgos de nuestras propias acciones. Una persona que es capaz de medir el impacto de sus palabras, de sus acciones frente a los demás. Y si esto debería observar en las personas en términos generales, creo y estoy convencido que lo tendría que ser más como cristianos. En nuestra acción y en nuestra determinación que podemos tener en nuestra fe y en nuestra relación con el Señor. Vean ahora el versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida, ¿qué dice, hermanos? Es el deseo cumplido. No sé si les ha pasado, solía sucederme cuando era pequeño, bueno, sigue sucediendo, ¿no? Cuando papá o mamá me prometían algo, y evidentemente yo ya veía cerca el cumplimiento, no que lo hubiese, como dijera el apóstol Pablo, ya alcanzado, pero yo ya sentía que ese año me iba a ir como nadie en el mundo, ¿no? Y no dormía en horas. Y eso no dormir en horas me llevaba a cometer errores que yo sabía no debía hacer, porque era parte de la condición para las acciones. Y a veces nosotros hoy en día, y me acuerdo muchísimo, espero que no lo esté viendo en este momento, pero cuando el ministro de Educación de mi presbiterio me mandaba llamar, no dormía en días. Porque yo decía: ¿y ahora qué le hice? Digo, ¿qué hice en esta ocasión? Y cuando nosotros como personas no aprendemos a controlar ese tipo de emociones, ese tipo de situaciones en nuestra vida, o como cuando el pastor les dice: quiero platicar con ustedes, o los veo con mirada de sospechosos por ahí, algo tiene el pastor. No. Cuando nosotros aprendemos a controlar ese tipo de emociones, trabajando nuestra relación con el Señor, podemos evitar muchas situaciones. La imprudencia es la acción de cometer acciones, valga la redundancia en el término, sin pensar con claridad lo que va a suceder,
sin pensar con claridad lo que podemos generar o ocasionar en nuestra vida. Y esto pasa y va relacionado con lo que encontramos en el versículo número 13. Lean conmigo, por favor, versículo 13. Dice el Señor: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Una vez más encontramos esa distinción en la Escritura sobre el tener temor del Señor y entender que cuando Dios dice no, tiene que ser un no en nuestra vida. Y podemos decir, bueno, es fácil entender, o ¿cómo puedo saber que un no del Señor aplica en nuestras vidas? Si cuando en una vida común, como en términos generales podemos vivir, si pedimos un permiso y nos dicen no, a los 5 minutos lo volvemos a intentar. Y no con los mismos argumentos, le cambiamos los argumentos. Con el fin de, pues a lo mejor me faltó este detalle y sí lo consigo en esta ocasión. Pero dice la Escritura, el que menosprecia el precepto perecerá por ello. ¿Cuántas veces nos ha incomodado en la vida que alguien pueda decirnos, no digas nada, no te muevas, quédate quieto? Y eso suele suceder cuando tiene que ver algo que necesitamos, cuando hemos clamado al Señor, cuando hemos hablado con Dios y le hemos pedido una respuesta a lo que estamos viviendo, sintiendo, pasando, y de repente alguien se aparece y nos dice, no hagas nada. Oye, pero si no hago nada, va a venir esto, va a pasar esto. Y el Señor dice, quietos. Y de pronto ese impulso, ese entusiasmo nos mueve a atender, a hacer, pedir consejos, y le pedimos consejos a todo mundo. Y de repente ya no era un consejo, ya son 10, ya son 20. Y si algo sale mal, ¿quién cree que tuvo la culpa? El que nos dio el consejo, o el último que lo hizo, o al que le hicimos caso. Versículo 14. Una de las mayores advertencias que el Señor ha hecho en nuestra vida y sigue haciendo es: ten cuidado de lo malo. Ten cuidado de lo que daña tu corazón. Ten cuidado de lo que daña tu vida, de lo que daña tu relación con el Señor. Y entiéndase lo malo, no necesariamente aquellas imágenes que tenemos nosotros del diablo y del enemigo, no aquellos fantasmas, aquellas cosas que pueden atormentar a las personas. No, el Señor está diciendo, no tengas miedo. El Señor aclara, no le tengas miedo a aquel que puede destruir el cuerpo, más ten miedo del que puede destruir el alma. Entonces el Señor no está hablando de ese temor. Pero Dios es claro cuando nos dice, versículo 14 en este caso, que la ley del sabio es manantial de vida. ¿Para qué? Para apartarse de los lazos de la muerte. Hay situaciones que nos pueden ser claras en la vida. Pero hay situaciones en las cuales nos han dicho y hemos escuchado de repente que alguien nos dice, no te metas con esta persona, pero ahí vamos. No te relaciones con esta persona, pero no tiene nada de malo, es buena persona. Y de pronto nos encontramos inmersos en situaciones complicadas, en situaciones en las que nos han llevado a tomar decisiones erróneas. Y lo que el Señor ha hecho y lo que nos ha demandado es prestar atención a lo que Él nos dice. Versículo 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Vean conmigo y ahora lean
juntos, por favor, versículo 16 y 17, que es el centro de lo que hoy quiero compartir con ustedes. Prestemos atención a aquellos detalles que son importantes en nuestra vida. Versículo 16 y versículo 17. Dice el Señor en su palabra: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Todo hombre prudente, dice la Escritura, procede con sabiduría. ¿Cómo podemos nosotros determinar la prudencia en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos estar ciertos sobre los tiempos en los que, como dijera Eclesiastés, es tiempo de hablar? Y como también dijera Eclesiastés, es tiempo de guardar silencio, de no decir nada. Como cristianos, lo que más tendría que preocuparnos es depender y escuchar la voz de nuestro Dios antes que pretender resolverle la vida a todo mundo. Es poder depender de Dios en nuestras decisiones antes que tener las respuestas a todo lo que sucede. El principal elemento que tenemos en nuestra lucha con lo que aparece en el versículo 10 y lo que ahora estamos encontrando en el versículo 16 va a ser nuestra dependencia de Dios, va a ser nuestra confianza en Dios y va a ser nuestra certeza en entender lo que Dios está diciendo. Ahora viene lo que le da el título a este mensaje: la dificultad de un consejo. La dificultad de poder entender qué elementos pueden conllevar a que tú escuches algo y puedas ponerlo en práctica, sobre todo cuando lo que te están diciendo no es algo que pueda ser en la misma línea o puede ir acorde con lo que tú crees o con lo que tú piensas. El problema de los consejos para nosotros los cristianos es que más allá de dar nuestra postura o nuestro pensamiento, tiene que ser lo que Dios está estableciendo, lo que Jesucristo mismo enseñó y la manera en que Jesucristo intervino. Y pongo un ejemplo que es, por decirlo así, la llave maestra de los ejemplos que podemos tener en el Nuevo Testamento. La mujer sorprendida en adulterio, que la hemos utilizado como ejemplo en todas las historias. Estoy seguro que cuando llega ahí arriba nos va a decir: bueno, ¿y por qué tanto tiempo conmigo? ¿Cómo Jesucristo orientó la vida de esta mujer? ¿Cómo Jesucristo la llevó a encontrarse con Dios sin señalarla como una pecadora? No fue Jesucristo el que pasara por alto lo que lo había llevado ahí. Jesucristo no ignoró las consecuencias de la vida de esta mujer, pero Jesucristo la confrontó de tal manera que ella misma entendió lo que Dios estaba aspirando en su vida. Eso es el modelo para poder entender lo que implica hoy dar, recibir y poner en práctica un consejo. La pregunta de Jesús a esa mujer fue clara: mujer, ¿quién te condena? Había elementos para condenarla por el mismo Jesucristo, había elementos de sobra. La mujer había transgredido la ley, la mujer había desobedecido a Dios. El otro amigo también, pero centrémonos en ella. Y a pesar de eso, Jesús le dice: ni yo te condeno. La lección principal, como diríamos, el regaño sin ser regaño, vendría después cuando Jesús le dijo: vete y no peques más. La lenguaje actual me encanta más en ese sentido porque dice: vete y no vuelvas a hacer lo mismo.
Jesús le estaba diciendo que tuviera mucho cuidado con su vida, porque a quien estaba dañando era ella misma. Más allá del concepto que la sociedad pudiera tener, la mujer estaba dañando su vida. Y es el mismo consejo que Dios nos da: vete y no lo vuelvas a hacer. Dios nos ha perdonado, creemos en la doctrina, por supuesto, del perdón, y creemos perfectamente que nuestro Padre es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados, pero Él es claro cuando nos dice: vete y no lo vuelvas a hacer. El día de ayer tuve una vez más la oportunidad de ser testigo del examen de ordenación del ahora pastor, del nuevo pastor en el presbiterio Berea. Y me llamó mucho la atención en el área pastoral, en la teología pastoral, que fue evaluado, una pregunta que se le hizo al candidato en ese momento, y era: ¿hasta qué punto un pastor puede intervenir en la vida de una persona? ¿Hasta qué punto el pastor puede aconsejar a alguien sin traspasar los límites que Dios ha establecido? Porque una de las tentaciones que tenemos, y créanme, lo sé por experiencia, una de las mayores tentaciones que tenemos los pastores es querer dar consejos a diestra y siniestra, aunque no nos lo pidan. A veces sale bien y a veces no sale tan bien. ¿Saben cuál es el problema? Que trabajamos con vidas. Por lo tanto, el cristiano debe tener muchísimo cuidado en esta parte. No porque no esté calificado el cristiano para aconsejar a alguien. Por supuesto que si todos tenemos una relación con Dios y tenemos comunión con el Señor, por supuesto que podemos opinar sobre un tema. Pero la dificultad del consejo radica en entender que no vamos a hablar de nosotros ni de lo que creemos, sino lo que Dios establece en su palabra, tal y como Jesús lo hizo con la mujer sorprendida en adulterio. O como en el caso del buen samaritano, como esta persona trabaja con alguien que era su agresor en algún momento, y que el Señor les demuestra a quienes les habían escuchado la importancia de caminar acorde a la voluntad del Padre. La dificultad que entiende el mismo autor de Proverbios, y con esto quiero concluir, con el versículo 18 y el versículo 20. Dice el Señor en su palabra: el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Versículo 20. El que anda con sabios, ¿qué dice, hermanos? Mexicanos tenemos muchos dichos sobre este versículo, ¿no? Desde el lobo hasta los niños, y ya saben la historia, ¿no? Pero la Escritura nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, no dice necio será, hermanos, dice será quebrantado. Así que pensemos nosotros que este principio del aprender a escuchar el consejo debemos ponerlo en práctica en primer lugar en nuestra relación con el Señor. Es el que nos aconseja alejarnos de lo que no lo honra, el que nos aconseja tener cuidado de nuestra vida espiritual y de lo que llena nuestro corazón y de lo que alimenta nuestra alma. Tener cuidado de la comunión, de mantenerla en los estándares bíblicos, en los estándares en los cuales el Señor nos ha demandado vivir como un solo cuerpo. Tener cuidado en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo tratamos a los demás, en la manera en que influimos o tratamos de influir
en sus vidas. Porque lo que debe resaltar en cualquier acción que tengas, que hagas o digas, debe ser la palabra de Dios, nunca lo personal, nunca nuestra propia ideología. Aprender a escuchar un consejo es fundamental, sobre todo el que Dios nos da y establece de atender su palabra por encima de cualquier cosa. Oremos. Bendito Padre y Señor Celestial, gracias te damos por la bendición que nos das como hijos tuyos de reconocer tu palabra en nuestras vidas. Te pedimos que nos des sabiduría para escuchar tu palabra y atender tus consejos. Te pedimos que nos des sabiduría cada vez que nos toque hablar y compartir de tu palabra. Poder consolar a alguien, poder animar a alguien, poder exhortar a alguien, sin pretender nunca en algún momento suplantar la función de tu Santo y Divino Espíritu. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra expuesta esta tarde. Y siguiendo nuestro orden de culto, vamos a seguir alabando a nuestro Dios ahora por medio de las ofrendas. La palabra de Dios en Números 28:2 dice: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo todo a su tiempo. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por la palabra que se acaba de exponer, Señor. Te damos gracias